Bueno, vamos a continuar con la cinemática inversa, el análisis que se hizo para la cinemática inversa de nuestro brazo robótico. Como vemos, vamos a ocupar un análisis geométrico. Esos son los movimientos que realizaría nuestro brazo. Seguimos conservando las distancias L1 entre el eslabón 0 y 1, entre este eslabón y este otro eslabón, la distancia L2, la distancia L3 y la distancia L4 hasta nuestro punto final de nuestro brazo robótico. Ok, para iniciar este análisis, nosotros primero vemos el robot desde una vista superior, donde podemos observar que el eje X estaría apuntando hacia nuestra derecha, el eje Y estaría apuntando hacia arriba y bueno, hacia arriba, y el eje Z estaría saliendo de la pantalla en esa dirección. Entonces, esta sería la posición, por ejemplo, de nuestro brazo robótico. Teta 1 está definido como el ángulo que hay entre el eje X y este eslabón donde se coloca el brazo. Decimos que es positivo hacia acá por la regla de la mano derecha. Entonces iniciamos con las ecuaciones. Tenemos la ecuación de teta 1, que es el arco tangente de PY y PX. Estas nosotros las conocemos, son constantes, entonces por lo tanto podemos definir fácilmente al ángulo teta 1. Ahora, para el análisis, lo que sigue, necesitamos definir esta distancia R1, que podríamos suponer que tal vez son las distancias L2, L3 y L4, pero no, porque son una proyección, hay una proyección sobre el eje X y sobre el eje Y, entonces no son totalmente esas distancias. Por lo tanto, R1 queda definido como la raíz cuadrada de PX al cuadrado más PY al cuadrado, ya que se forma un triángulo rectángulo y por Pitágoras se tiene el valor de R1. Ahora vamos a continuar y vemos el brazo en una vista frontal. Entonces aquí vemos el brazo, sería esa distancia, sería esta y esta. Entonces vemos de que se pueden hacer ciertas relaciones con los ángulos para determinar teta 2 y teta 3, que es lo que nos interesa, este ángulo de aquí entre esta horizontal y pues la posición de nuestro robot, y luego entre esta horizontal y la posición de nuestro robot, que es teta 3. Primero iniciamos definiendo a R2. R2 es la distancia que hay desde este eslabón, este punto, hasta la posición final de nuestro brazo robótico. Si nos damos cuenta, esa distancia sería la distancia PX que se da menos a L1, que es la distancia que hay entre el eslabón 0 y el eslabón 1. Entonces nos quedaría R2, por eso lo definimos aquí. Ahora R3. R3 es la distancia que hay de este eslabón 1 hasta la posición final de nuestro robot. Y como vemos, se forma un triángulo entre R3, R2 y esa distancia es R1, que ya la habíamos calculado en la proyección anterior con una vista más clara superior. Entonces esa distancia es R1, es esa distancia. Entonces se forma un triángulo rectángulo que igualmente con Pitágoras queda definido como R3 es igual a la raíz cuadrada de R2 al cuadrado más R1 al cuadrado. Aquí va el cuadrado. Ok, ahora continuamos y definimos un par de ángulos. Entonces vamos a definir este ángulo como alfa 1, que es el ángulo que hay entre R1 y R3. Vamos a definir el ángulo alfa 2, que es el ángulo que hay entre el eslabón L3 y el eslabón L2.
Otro ángulo que nos va a interesar es beta 1. Ese ángulo, aquí está mal la imagen, es el ángulo que hay entre el eslabón 2 y R3. Este angulito es aquí, arribita. Okay, teniendo esa definición de esos ángulos auxiliares que nos van a servir para calcular teta 2 y teta 3, continuamos. Entonces, vemos que alfa 1, este ángulo, es el seno a la menos 1 o asin de R2, que sería el cateto opuesto, es R2, entre R3, que sería la hipotenusa. Entonces, del triángulo más grande que se forma, sacamos a alfa 1. Ahora vamos por leyes de cosenos. Podemos decir que calculamos beta 1, que es este ángulo de aquí, en este otro triángulo más pequeño que se forma con R3, L2 y L3 más L4. Este triángulo interno de aquí. La fórmula que daría coseno de beta 1 es igual a menos L3 más L4, que sería el lado opuesto al ángulo, al cuadrado, más la suma de los cuadrados de los dos lados adyacentes al ángulo analizado, que sería L2 y R3, entre 2 por L2 R3. Y resolviendo esto y sacando el coseno a la menos 1, tenemos el valor de beta 1. Ahora vamos a continuamos con la vista frontal y definimos que teta 2, como habíamos definido los auxiliares, teta 2 es igual a alfa 1 menos beta 1. Entonces, como estos, tanto alfa 2 como beta 1 ya los calculamos, pues ya tenemos a teta 2. Ahora teta 3, ¿cómo está definido? Teta 3 lo podemos definir como 180 menos alfa 2, ya que todo esta es una línea recta. Entonces aquí hay 180 grados. Y definimos a alfa 2 como su complemento de teta 3. Entonces faltaría calcular alfa 2, que igualmente por ley de cosenos tenemos que el coseno de alfa 2 es igual a el lado opuesto, que sería R3 al cuadrado, más los adyacentes, que sería L2 más L3 más L4 al cuadrado, sobre 2 por los adyacentes, que son L2 por L3 más L4. Y así tenemos definido alfa 2, sacamos el coseno a la menos 1 de alfa 2 y ya tenemos definido el valor de ese ángulo, por lo tanto podemos calcular a alfa 3. A teta 3, perdón. Y pues esas son todas las ecuaciones que se hicieron, se programaron en MATLAB y se comprobó su veracidad con la implementación ya en el brazo robótico. Entonces eso sería todo. Bye.